nuestras emociones a ti, Padre. Te rogamos, amado Espíritu Santo, que controles todo nuestro ser y nos hables exclusivamente tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús enmudecemos todo espíritu inmundo opositor, lo reprendemos en el nombre de Cristo y declaramos la presencia del Señor. Padre, trae salvación y trae vida. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias a Dios. Miramos en Daniel 9:27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bendito el nombre de Dios. Estamos mirando hoy el tema de qué sucederá en la semana 70. Sabemos precisamente que el versículo 27 nos está hablando de la semana 70 de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, ¿cierto que sí? Y dice el versículo 27 qué sucederá en esa última semana, pero antes vamos a ver la gráfica, ¿cierto que sí? Y en la gráfica nos ubicamos en la parte final de la gráfica, donde se nos habla acerca del rapto de la iglesia, ¿cierto? El rapto de la iglesia es el inicio de la semana 70. La iglesia irá al cielo, estará allí con el Señor Jesucristo y estará precisamente en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esto sucederá en el cielo. Entre tanto, entonces empieza la semana 70, donde Israel será tratado de cierta manera y tendrá un protagonismo en los propósitos de Dios. Esta segunda semana está distribuida en dos partes. Los primeros 3 años y medio, en los cuales precisamente se establecerá un pacto con Israel, y luego en los 3,5 años segundos el pacto será abrogado. Y esto será también llamado el tiempo de la gran tribulación, que concluirá cuando Cristo venga por segunda vez de una manera gloriosa a la tierra. Pero ¿qué sucederá en la semana 70? En la semana 70, en primer lugar, Israel confirmará el pacto con el príncipe que ha de venir. Versículo 27 en la parte A. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí se refiere precisamente que el príncipe que había de venir, que no se refiere a Jesús, sino que se refiere precisamente al anticristo, dice que establecerá o firmará un pacto con los judíos, ¿cierto? Sabemos que desde que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, ningún líder romano ha establecido un pacto con Israel. ¿Cierto que sí? Este pacto se firmará precisamente con ese príncipe del imperio romano restaurado o revivido, es decir, con ese imperio antiguo que vuelve a revivir en la persona del anticristo. Israel firmará un pacto de paz y de buena voluntad con el anticristo. Y esto es lo triste, que los judíos hoy mismo, estaba viendo un video ayer de los judíos, hoy mismo dicen que están esperando al Mesías y que el Mesías viene, pero el Mesías vino y no lo aceptaron. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Y como no aceptaron el Mesías verdadero, que es Yeshua Yamasía o Jesús de Nazaret, entonces aceptarán al falso Mesías y harán pacto con él. Qué triste cómo Israel llegará a un punto en que hará pacto con el anticristo. El anticristo entonces también, en medio de ese pacto, recordemos que lo menciona Apocalipsis como el hombre que está en un caballo blanco, cierto que sí, que lleva un arco, pero no lleva flechas. En otras palabras, nos está hablando que el anticristo en primer lugar será muy diplomático, ¿cierto? Promoverá la paz y será como una paloma, aparentemente, ¿cierto que sí? Porque traerá supuestamente la paz y entonces se presentará como pacificador, como reconciliador, ¿cierto que sí? Y esto lo dice Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pero lo vemos que aunque tiene un arco, no tiene las flechas, y en un caballo blanco, símbolo de paz, es decir, muy conciliador, una persona que pone en comunión a los demás, y al parecer, muy posiblemente, podrá lograr una
paz entre los árabes y los judíos, que ha sido un problema de siglos desde los tiempos de Abraham. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Pero ¿qué observamos entonces? Que el anticristo hará pacto con los judíos. Ellos lo aceptarán como el Mesías. Tremendo esto. Pero entonces, ¿qué sucederá? Sucederá que para que esto acontezca, miremos por favor el versículo 27 de Daniel 9. Dice la palabra: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, el pacto con Israel. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que para los tiempos del anticristo tiene que estar reconstruido el templo judío. Usted sabe que el templo judío, el último, fue destruido en el año 70 de la era cristiana y han pasado 2000 años, ¿cierto que sí? Casi 2000 años sin que ese templo se reconstruya. Los judíos han tenido 3 templos. Primero, el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, ¿cierto? Lo que nos relata allá precisamente el libro de Daniel y los libros que tienen concordancia con el libro del profeta Daniel. Pero también luego, recuerde que el templo fue reconstruido, la ciudad y el templo, dice que en tiempos angustiosos, y se reconstruyó el templo de los judíos, que se llamó el templo de Zorobabel, o segundo templo. Pero ese segundo templo lo acababan de construir más o menos para el año 62, 63 después de Cristo, pero recuerde que el Señor había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, ¿cierto que sí? Y precisamente lo terminaron de construir. Y a los pocos años, quizá unos 7 años después de haberlo terminado de construir, fue cuando vino la invasión del año 70 con Tito, el general romano, que lo destruyó y no quedó piedra sobre piedra como el Señor lo había anunciado. Entonces el segundo templo de Zorobabel, el segundo templo fue destruido, el templo que también fue posteriormente llamado el templo de Herodes, fue destruido por los romanos. Pero queda un nuevo templo. Los judíos hoy están esperando y diciendo: el Mesías viene, pero cuando el Mesías venga, necesitamos tener reconstruido nuestro templo, necesitamos tenerlo reconstruido, porque si no, entonces no tendría sentido esta frase que dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que quiere decir es que cuando el anticristo venga, permitirá que los judíos hagan su culto estilo Antiguo Testamento, con los sacrificios, con los ornamentos, con los elementos de acuerdo a la ley antigua dada por Dios en el Antiguo Testamento. Y precisamente quiero que compartamos allí con la hermana Carolina, la hermana Darly, un video con ustedes que habla de la urgencia que los judíos están teniendo desde hace unos 25 años para acá, de que el templo se construya, y están trabajando fuertemente y están listos para que el templo sea construido de inmediato. Veámoslo, por favor. Ministerios End Time aseguró que el tercer templo se puede construir en Jerusalén dentro de 12 meses, si el gobierno israelí logra un acuerdo de paz inmediato. Hizo esta afirmación durante un episodio reciente de The Jim Baker Show. Tienen todos los muebles listos hoy, dice Buster, y esto me lo respondió el rabino Shane Richman, quien es el director ejecutivo del Instituto del Templo. También le dije: bien, rabino, quiero saber algo. Si tu gobierno te llama hoy y dice que acabamos de llegar a un acuerdo de construir el templo, ¿cómo cuánto tiempo te llevará? Él dijo: hemos estimado que podemos hacerlo dentro de 12 meses, con tecnología moderna. Descubren miles de millones de dólares en oro para construir el tercer templo. Yehuda Glick es el director general del Instituto del Templo, entidad oficial de Israel para organizar y preparar todos los preparativos para la construcción del tercer templo de Jerusalén. Además, es el director de la fundación de Temple Mount Heritage, un importante rabino de Israel sin lugar a dudas, informó Israel Today. En la entrevista a BIN, aseveró que en 2007 se descubrió una mina de oro que se mantuvo en secreto durante años. Hay miles de millones de dólares en oro. Él y su socio, Yeshua Friedman, estuvieron la licencia de excavación del gobierno israelí por 2 años para extraer el oro milenario.
El descubrimiento se realizó cuando Friedman, investigador del Monte del Templo, estaba estudiando las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote. Ambos rabinos conocían los versículos bíblicos que mencionan la existencia de oro en la tierra de Israel, así que se dieron a la tarea de investigar la zona y formaron una compañía hasta diciembre de 2016. Al preguntarle qué piensan hacer con los miles de millones de dólares en oro, en última instancia, esperamos utilizarlo en la construcción del tercer templo. Esperamos ese gran día, dijo el rabino Yehuda Glick. El Instituto del Templo de Israel revela dónde está el Arca del Pacto. El Instituto del Templo es la entidad oficial del Estado de Israel responsable de los preparativos, organización, ejecución para la construcción y funcionamiento del tercer templo de Jerusalén. ¿Dónde está el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto? Uno de los temas más fascinantes relacionados con el templo es el Arca. Hay muchas teorías sobre lo que pasó con el Arca de la Alianza, y la especulación abunda en cuanto a su ubicación real. Algunas personas piensan que fue tomada por el Vaticano, junto con otros utensilios del templo, como las representadas en el monumento romano, el Arco de Tito. Hay muchas crónicas auténticas de antiguos historiadores e incluso leyendas más populares que dan fe de muchos vasos sagrados de haber sido llevados a Roma. Sin embargo, estas no explican el paradero del más santo de todos los utensilios del primer templo, el Arca, indica The Temple Institute. Aunque algunos afirman tener pruebas de que el Arca se encuentra en Etiopía, y por supuesto, los seguidores fueron invitados por una versión fantasiosa de la historia En busca del Arca perdida. En realidad, la expresión Arca perdida no es una descripción exacta para el punto de vista del pueblo judío, porque siempre hemos sabido exactamente dónde está. Así que el Arca está oculta, y oculta bastante bien, por eso no puede perderse. Los registros de la tradición que tenemos, aun cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él ya sabía, por inspiración divina, que con el tiempo sería destruido. Así Salomón, el más sabio de todos los hombres. Bueno, gloria a Dios por esto. Este documental nos habla que los judíos están urgidos por construir el templo. Cierto que sí, sería el tercer templo, y dicen que en 12 meses lo podrían construir con las técnicas actuales de la tecnología en la construcción, que también han provisto oro. Investigaron en la palabra de Dios, donde la palabra de Dios revelaba que había oro. Hicieron estos rabinos la concesión con el Estado de Israel, o el Estado de Israel hizo la concesión con ellos, y han encontrado miles de millones de dólares en oro. Precisamente preguntan que en qué lo van a usar, y ellos dicen que en la construcción del templo. También nos dicen que ya tienen el Arca del Pacto, que la tienen guardada y tienen preparado todo esto. Mire, esto habla, querido amigo, querido hermano, de que la venida del Señor está muy cerca, de que el templo está por construirse, en ese templo donde los judíos adorarán conforme al Antiguo Testamento. Y aún viendo este otro video que vamos a observar con nuestra hermana Carolina y Darly, nos habla de que aún los animales para sacrificio, que se hablaba de una vaca, de unas características, ¿cierto? La vaquilla de color rojo, ya los judíos genéticamente la tienen lista para empezar a hacer los sacrificios según Dios lo había ordenado. Todo esto hace que nos sobrecojamos de reverencia al ver el cumplimiento maravilloso de la palabra de Dios. Pronto los judíos podrán establecer ese templo, y en ese templo precisamente adorarán según nos enseña la palabra de Dios en este texto. Veamos precisamente ese otro video que habla acerca de las vaquillas para el sacrificio en el templo, en el tercer templo. Construcción del tercer templo. El Instituto del Templo en Israel ha demostrado que ha avanzado regularmente en la preparación y restauración de lo que sería el tercer templo según el modelo del Antiguo Testamento. Ellos le han dedicado a esta labor 27 años. Después de varios días anunciando que harían una gran revelación, llegó la noticia de que después de casi 2000 años, Israel volverá a crear vaquillas rojas de acuerdo al mandamiento bíblico en Números 19. En asociación con un creador experimentado en ganado de Israel, cuyo nombre no fue revelado, el instituto explica que los animales se generan en condiciones específicas y en ambiente controlado.
Si bien existen varias especies de este tipo de ganado en el mundo, todavía no se había encontrado la opción que se ajustara a la descripción bíblica hasta ahora. De acuerdo con Israel National News, los embriones congelados de la raza Red Agnus fueron trasladados a Israel para luego ser fertilizados en las primeras matrices. La becerra es precisa que sea perfecta y totalmente roja. Es fundamental para el trabajo de los sacerdotes del templo, quienes llevarán a cabo el sacrificio. Según el libro de Números, sus cenizas se utilizarán para la purificación ritual. Esta es la penúltima pieza para el pleno restablecimiento de la obra sacerdotal. Bueno, entonces observamos precisamente que aún los sacrificios conforme al Antiguo Testamento, con el tipo de raza de animal que se usaba en el Antiguo Testamento, todo eso está preparado. Todas estas cosas ya están dadas. Aún hay otro documental que habla que el lugar santísimo está ya preparado. Todo ese templo ya está listo para ser construido, para ser instalado. Todo esto nos habla entonces precisamente que pronto iniciará la séptima semana, y en esa séptima semana de la profecía, o la última semana de la profecía, la última semana está a punto de iniciar, cuando precisamente el anticristo establecerá un pacto con Israel. ¿Por qué decimos que es el anticristo? Porque precisamente en el versículo 26 nos dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese pueblo es el Imperio Romano, como ya dijimos, que precisamente fue el que invadió a Israel en el año 70 y destruyó el templo anterior, el templo de Herodes. ¿Cierto que sí? Entonces, de ese Imperio Romano restaurado, entre comillas, surgirá el anticristo. Es el que hará el pacto con Israel. Y precisamente, ¿quién es ese personaje o ese príncipe? ¿Quién es el anticristo? Vamos a mirar algunos nombres que la palabra de Dios le da. Precisamente, el primer nombre que la Sagrada Escritura da a ese personaje es el que hemos mencionado, el anticristo. Segundo o primero de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Pero dice: como oísteis que el anticristo viene. Esta expresión solo la usa Juan, el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis y el escritor de las 3 cartas universales que llevan su nombre. Y él está hablando precisamente: oísteis que el anticristo viene. Él lo menciona como el anticristo. ¿Y qué significa? Significa el que se opone a Cristo en primer lugar, pero también el que pretende suplantar a Cristo, o sea que se hace pasar por Cristo. Ese es el anticristo. Pero también en segunda de Tesalonicenses, la palabra de Dios llama a ese personaje, lo llama el hombre de pecado. Veamos literalmente segunda Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que su carácter y su naturaleza será una de pecar y vivir en el pecado. Lo llama el hombre del pecado o hombre de pecado, que vive en el pecado, que camina en el pecado. Eso es un título o una expresión que se refiere al anticristo. Pero también nos habla en este versículo de que es el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto del hijo de perdición nos habla del destino, de su destino. Es decir, el destino del anticristo será el destino de la condenación. Dice el hijo de perdición. Pero en el capítulo 2, verso 8, ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 8 nos da otro nombre o otro título del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo es otra descripción, es la palabra griega anomos, que significa sin ley. Es decir, que este hombre llamado inicuo será un hombre anárquico, será una persona que no se someterá a las leyes de Dios, ¿cierto que sí? Y será caracterizado por la anarquía y por querer establecer
su propia voluntad. Y precisamente en Daniel capítulo 11 versículos 36 al 45, puede anotarlo o ya tiene usted el material. Recuerde que estos materiales ustedes los tienen a través del WhatsApp, los tienen ahí impresos. Es importante entender que la Biblia también lo llama el rey de su voluntad. ¿Por qué motivo? Porque él no hará sino su propia voluntad, ¿cierto? Una persona anárquica no buscará la voluntad de Dios, ni pensará en hacer la voluntad de Dios, sino que hará lo que él quiera. Será una persona anárquica. Dice entonces Daniel 11 del 36 al 45, no lo leemos por tiempo, dice que el rey de su voluntad. Pero también en Daniel, vamos a mirar, este sí lo leemos literalmente, Daniel capítulo 7, verso 7, otro nombre que la Biblia da a ese personaje funesto que se llama el anticristo. Dice el versículo 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias, y vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía 2 ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces la Biblia llama a ese personaje también el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, ahí está mostrando que será un príncipe que surgirá, cierto que sí, en medio de otros líderes políticos, que surgirá. Y dice que el cuerno tenía ojos. Es como raro, cierto, tenía ojos y hablaba grandes cosas, o sea, habla de vivacidad, de inteligencia, de capacidad oratoria. Es decir, que será un personaje muy capaz intelectualmente, y que tendrá un gran liderazgo, porque a través de su surgimiento otros serán puestos a un lado, serán derribados, y él se levantará, el cuerno pequeño. Tremendo esto, ¿cierto? Estaba viendo un documental donde hay un premio del príncipe de Asturias que se llama el cuerno pequeño. Tremendo, es como una evocación al anticristo. Ese cuerno pequeño entonces habla de un gran líder, inteligente, sagaz, experto en la oratoria y en el convencimiento de la gente a través del verbo. Será una persona muy capaz. Tremendo esto. Son características y descripciones de ese personaje malvado que se llama el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, por favor les quiero invitar que miremos en el versículo 1 al 8, también lo llama la bestia que sube del mar, y vamos a mirar algunas características que da la palabra de Dios acerca de ese personaje, de ese desagradable personaje llamado el anticristo. Leamos entonces. Dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice la palabra: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice también la palabra en el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos un poquito más adelante. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada ha de ser muerto. He aquí la paciencia y la fe
de los santos. Tremendo esto. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando en este pasaje? Observamos precisamente la bestia. Y esa es una forma de hablar de ese personaje malvado y funesto. Se llama la bestia. ¿Y qué nos dice? ¿De qué se trata este título o esa expresión gráfica? Se habla del carácter agresivo, del carácter violento que tendrá ese personaje maligno. La palabra bestia en este texto es la palabra griega terión, que significa un animal de presa, que posee un apetito voraz, que tiene violencia irracional, ¿cierto? Que es cruel en su naturaleza, que es una maligna, una criatura maligna. Y eso es precisamente lo que será ese personaje, un ser violento, que al principio dijimos se manifestará como alguien de paz, pero luego se presentará como realmente es, una persona sanguinaria, asesina, como han sido todos esos dictadores de la época antigua, como José Stalin, como Adolfo Hitler, y como otros dictadores del mundo, pero este será superior a ellos, mucho más cruel. Y precisamente esa bestia producirá mucha muerte. Si usted ve el libro del Apocalipsis, cuando habla precisamente del caballo bermejo y habla precisamente de esa mortandad que sucederá, dice la palabra de Dios que morirán, dice la cuarta parte, ¿cierto? De las personas en la tierra. Y después dice que morirá una tercera parte de las personas de la tierra. En esto, si pensamos en las cifras actuales, estamos hablando de por lo menos 3.000 millones de personas que morirán en el tiempo del anticristo. Es decir, que en la gran tribulación, cuando esa bestia voraz esté en la tierra, morirán demasiadas personas, como lo vamos a ver más adelante. Dice que esa bestia, estamos en Apocalipsis capítulo 13, dice que sube del mar, cierto que sí, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a la bestia. Quiere decir que surge de las naciones paganas. En la Biblia el mar habla de las naciones, y en este caso, cuando se está hablando del mar en el contexto hebreo, el contexto de la tierra de Israel, se está refiriendo al mar Mediterráneo, y está hablando precisamente que de esos contornos surgirá muy posible el anticristo, una bestia feroz por naturaleza, infernal en cuanto a su origen. Cierto que sí, es una bestia total, engendro de Satanás. Qué tremendo es esto. Así como el Señor Jesucristo vino de Dios, el anticristo vendrá de Satanás, un engendro satánico, una bestia terrible, una bestia que mata y que destruye. Esa bestia tendrá autoridad. Dice 2 Tesalonicenses, vamos a mirar, tendrá una autoridad satánica. Y vamos a mirar en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 9 en adelante. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿De dónde viene el anticristo? De Satanás. Dice que él, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces la palabra del Señor nos habla de que ese personaje tendrá una autoridad satánica para hacer milagros, para hacer prodigios y señales mentirosas, imitando al verdadero Cristo. Nosotros recordamos que Cristo es el sanador, que Cristo aún resucitó y resucita a los muertos, que Cristo puede sanar el SIDA, el cáncer y cualquier enfermedad. Pero entonces el anticristo, como una copia barata del Señor, o sea, tratando de imitar a Cristo, también tendrá poderes para sanar enfermedades, ¿cierto? Y señales y milagros mentirosos. Pero ¿qué sucede? En la palabra de Dios se enseña que cuando la sociedad, cuando la humanidad no quiere aceptar el amor de Dios manifestado en Cristo, con su muerte en la cruz, con su sanidad, con su liberación, y la gente obcecadamente, como está pasando hoy, niegan a Jesucristo el Señor y lo desprecian y lo rechazan, dice entonces que serán entregados a un poder engañoso y mentiroso, y creerán entonces por los milagros y por las maravillas que hará ese personaje.
Pero recordemos lo siguiente, no todo lo milagroso es de Dios, no todos los milagros son de Dios. Por eso tenemos que entender que hay milagros engañosos que hacen que la gente se aparte de Cristo, se aparte de Dios, y ese será el caso en el anticristo. La gente al ver esos prodigios se apartará de Dios y creerán en el hijo de Satanás en vez de creer en el Hijo de Dios. Estos son cosas muy serias, son cosas de verdad que nos hacen pensar que tenemos que de verdad seguir al Señor y estar en sus benditos caminos. Ahora, estamos en Apocalipsis capítulo 13 que nos describe esa bestia y dice que esa bestia, que es el mismo anticristo, llegará un momento en que recibirá una herida de muerte. Versículo 3 de Apocalipsis 13, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Parece ser que va a haber un incidente tremendo en el cual recibirá una herida de muerte, quizá un atentado, una situación muy difícil, y que literalmente será herido de muerte, es decir que posiblemente hasta muera, y posiblemente haya una falsa resurrección del anticristo, y la gente al ver que ya ese personaje iba a morir y de pronto revive, esto producirá en la tierra maravilla, asombro por esa cuestión milagrosa de Satanás, y dice que eso llevará a las multitudes a adorar al diablo. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tremendo esto. Entonces observamos que ese personaje se hará adorar, cierto que sí, tratará de suplantar al Señor Jesús, y como dice el libro de Tesalonicenses, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como Dios. Tremendo esto, que el Señor reprenda al diablo. Ese personaje funesto se hará adorar, será respaldado por Satanás con unos milagros tremendos, pero ante todo será un antagonista de todo lo que tenga que ver con Dios. Esa bestia será antagonista del Señor. Vamos en el texto, estamos en Apocalipsis capítulo 13 y dice el versículo 5, también se le dio boca que hablare grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces nosotros observamos que será antagonista de Dios, será anticristo precisamente, será antidios, antibiblia, anticristianismo, y dice la palabra de Dios que tendrá una forma oratoria asombrosa y hablará grandes cosas y blasfemias contra Dios. Tremendo, cierto que sí. Y el versículo 6 dice que abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Tremendo esto. Ahora, el espíritu del anticristo que hoy se está viviendo es precisamente lo que está pasando hoy precisamente en la Organización de las Naciones Unidas, que se está diciendo que el cristianismo está mandado a recoger, que la Biblia no sirve, que se necesita una religión humanista, y esto lo está promoviendo el propio Papa, como lo estábamos explicando hace unas semanas. Está proclamando precisamente que Cristo no tiene nada que ver hoy en día, pero recuerde que la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que la palabra de Dios dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El espíritu del anticristo ya está funcionando. Indudablemente el anticristo ya está vivo, ya existe y está pronto a manifestarse, y blasfemará contra Dios y se opondrá a Dios. Mire algo, pronto empezará a parecer que el cristianismo será ilegal. Hoy se está diciendo que es inapropiado, que es anacrónico, o sea, viejo, que ya no tiene sentido, que la Biblia no tiene ninguna cuestión que ver con el hombre, con la mujer, con los niños, con la educación, con la economía, con la moral, que se necesita una nueva moral humanista sin Dios y sin Biblia. Es decir, que el cristianismo hoy está siendo atacado para que sea no necesario, y que sea como están tratando hoy en día, están tratando de decir que el cristianismo es factor de atraso, que no somos progresistas porque creemos en la familia
de un hombre y una mujer que normalmente se unen en pacto matrimonial y crían hijos. Hoy están diciendo que esto es un retroceso, que esto es ir para atrás, que es retroceder. Pero déjeme decirle que los que están retrocediendo son aquellos, por ejemplo, que hoy están trabajando soterradamente, pero próximamente, bien abiertamente, sobre la pedofilia. Y déjeme decirle que, por ejemplo, se va pronto a hacer una agenda pro pedofilia en la cual se va a decir que es un privilegio que los niños tengan relaciones sexuales con los adultos y aún los niños y las niñas con sus propios padres. Y esto a usted le causa como asombro, le parece alarma, pero déjeme decirle, se lo digo hoy, pronto empezará a haber ese movimiento y pronto empezarán a quitar de la mente que la pedofilia es mala, que eso es saludable para la sociedad, que es saludable para los niños, que es un beneficio, que es un privilegio para ellos, y pronto muchos estarán en los congresos de las naciones luchando para que esto se establezca y se coloque en las leyes. Anótelo, hoy se lo digo, a eso camina el mundo, porque el mundo cada día será más anticristiano por el espíritu del anticristo. Pero cuando ya se establezca el anticristo, el cristianismo no solamente será algo no solo desagradable, aparentemente obsoleto, sino que el cristianismo será un delito. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Están llevando a las naciones para que se declare que ser cristiano es un delito contra la humanidad, que ser cristiano es una señal de un crimen, que el cristianismo es lo más malo para las naciones. Pero cuando vemos la historia, observamos que los países que han prosperado no ha sido gracias al ateísmo, al secularismo y al paganismo, ha sido a causa de la sabiduría de Dios en mentes cristianas que han tenido temor de Dios y que han llevado adelante los propósitos de Dios. Pero déjeme decirle, el cristianismo no solo será atacado, no solo será reprochado, sino será considerado ilegal cuando el anticristo esté gobernando. Y ese personaje entonces traerá un antagonismo tremendo. Dice la palabra en Apocalipsis 13:6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y esto lo hará especialmente por 42 meses, es decir, 3 años y medio. En el tiempo del anticristo, llamado la bestia de Apocalipsis 13, también habrá una gran persecución contra los que creen en Dios. Versículo 7, Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Tremendo esto. Entonces el anticristo se caracterizará por ser un perseguidor de los que creen en Dios, precisamente por contra aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia, y aunque tenían la palabra de Dios, no quisieron convertirse a Cristo. Siguieron en sus delitos, en sus fornicaciones, en sus mentiras, en sus homicidios, en sus hechicerías, y se quedaron. Entonces, ¿qué sucederá? Estas personas reflexionarán y dirán, nos predicaron la palabra de Dios, no quisimos, pero el anticristo los perseguirá porque ellos querrán seguir a Dios, pero serán perseguidos hasta la muerte. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, que muchos que en aquel tiempo quieran ser cristianos serán muertos violentamente por el anticristo. Y precisamente el que quiera ser salvo en la gran tribulación tendrá que pagar con su vida, porque hoy sí podemos ser salvos por la gracia del Señor a través de la fe en Cristo, pero cuando sea el tiempo de la manifestación del anticristo, que es la gran tribulación, solo las personas creyentes podrán ser salvas pagando con su vida, y los perseguirá. Cierto, perseguirá también a los judíos que creen en Dios, por supuesto. Será una persecución tremenda. La palabra de Dios nos enseña, un paréntesis aquí, que en la gran tribulación se seguirá predicando. ¿Quiénes predicarán? Precisamente los que hoy están conociendo el evangelio, no lo quieren aceptar, pero luego reflexionarán y se darán cuenta que se quedaron. Muchos de ellos se convertirán a Dios y predicarán la palabra de Dios. Pero también dice la Biblia que Dios levantará 144,000 sellados de las tribus de Israel y predicarán el evangelio de Dios por todo el mundo.
También dice la Biblia que habrán 2 testigos que predicarán la palabra de Dios, ¿cierto? Son los testigos que dice el Apocalipsis. Posteriormente podríamos mirar sobre estos personajes. Es decir, que se predicará el evangelio, pero será con una persecución severa, buscando matar y arrasar. Mirémoslo en Apocalipsis 6, complementando esto, cómo esa bestia terrible y espantosa traerá persecución. Apocalipsis 6, versículo 9, dice la palabra: y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice la palabra que se le dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que serán perseguidos aquellos que aman a Dios y los matarán. Los matarán. Apocalipsis 7, 9. Dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, dice la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes son estas personas? Que es una gran muchedumbre, que es una gran multitud. ¿Quiénes son? Son los que el anticristo matará por creer en Cristo, por creer en el Señor. La cosa será muy fuerte. Versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido de la gran tribulación, pero han salido a través del sacrificio, de la muerte. Es decir, esa bestia terrible perseguirá a todo creyente. Por eso es importante entender, estamos hablando que esto sucederá en la gran tribulación. Por eso hoy es el día de salvación, ¿cierto? No tiene usted que esperar todas estas catástrofes, ¿cierto que sí? Y dices que yo quisiera conocer ese personaje. Yo no lo quiero conocer. Yo quiero precisamente seguir a Cristo, porque Él tiene salvación eterna para todos nosotros. Por eso hoy es el día que Dios está llamando a todos aquellos que se han apartado de Dios, para que entendamos que estamos en tiempos finales, en tiempos proféticos, que pronto estas cosas se acontecerán en la tierra, y que si nosotros no estamos con el Señor Jesucristo, ¿dónde estaremos en ese tiempo terrible de gran persecución? Esto lo dijo Daniel 600 años antes de Cristo. Estamos hablando que Daniel profetizó esto hace más de 2500 años, porque Dios anuncia con tiempo, cierto que sí, pero ya ese tiempo se ha ido acortando, y es este tiempo donde tenemos que estar preparados, porque más que nunca esto se acerca. El juicio de Dios sobre la tierra a través de ese personaje maligno se acerca sobre la tierra. Daniel capítulo 7 verso 21 dice la palabra: y veía yo que este cuerno, ¿se acuerda el cuerno pequeño? Es el mismo. Dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mire que tiene relación con Apocalipsis, que dice que peleaba contra los santos y los vencía. Es decir, que los matará, los llevará a la muerte, al sacrificio. Versículo 21, por favor, dice versículo 25, dice la palabra del Señor: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El cuerno pequeño, el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Increíble que 600 años antes de Cristo, después lo dice el apóstol Pablo, y después lo dice el apóstol Juan, 100 años después de Cristo,
se anunció esto. ¿Por qué? Porque Dios anuncia las cosas y se cumplen, gloria a Dios, y está a las puertas. Y dice entonces que ese hombre será blasfemo y perseguirá al pueblo de Dios. Pero en Daniel capítulo 8 también recalca esta verdad sobre ese hombre perverso llamado el anticristo. Daniel 8:23, y dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es otro nombre para el anticristo: rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Son expresiones descriptivas de su carácter y de su personalidad. Rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Sabemos que no es la fuerza de él como persona humana, sino es fuerza como engendro del diablo, que le dará fuerza y le dará poder. Y dice: y causará grandes ruinas y prosperará. O sea que avanzará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces recalca una y otra vez que será una persona muy fuerte, muy poderosa, que hará mucho daño a todos los creyentes en Dios, tanto judíos como los que quieren de verdad creer en el Señor de todas las demás naciones. Pero entonces veamos en Apocalipsis, cierto que sí, capítulo 13, verso 7, nos habla de otra de las características, es su poder político. Entonces hay un poder espiritual, cierto, hay un poder también económico, y hay un poder político en este personaje. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tremendo esto. Entonces estamos hablando de un gobierno mundial, un gobierno de carácter mundial. Desde hace unas décadas para acá, especialmente, se está trabajando en el ideario y en la mentalidad de la gente el concepto de una aldea global, es decir, un mundo sin fronteras, que los países no tengan fronteras, que los países no tengan identidades, sino un gran mundo sin fronteras, con un solo gobierno. Varios mandatarios de la actualidad están diciendo: en realidad lo que necesitamos es una persona que gobierne el mundo para que todos los recursos se puedan enfocar de una mejor manera, equitativa, y los problemas puedan ser solucionados. Necesitamos, dicen ellos, un gobierno mundial. Pero déjeme decirle que esto ya lo había dicho el Señor mucho antes. Y el Señor lo había prefigurado en la historia cuando hubo el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de los griegos, el imperio de los romanos. Esta ha sido una idea en la mente humana desde hace mucho tiempo, desde la Torre de Babel, en la cual se quiere un gobierno en el cual el hombre es el que domina, pero es un gobierno para todas las naciones. Hoy se está hablando del globalismo, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, que se organizaron la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se ha tratado de crear un mundo sin fronteras, un mundo, una gran nación, ¿cierto que sí? Gobernada por un solo hombre. Y mire que esto ya lo decía el apóstol Juan en el año 100 aproximadamente antes de Cristo. Dice Apocalipsis, entonces estamos mirando en el versículo 13, capítulo 13, versículo 7, en la parte B. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un gobierno mundial. Ese es el anticristo, un gobernante mundial. Ahora, pero nosotros debemos ver, ya para ir concluyendo, el tiempo ya pasó, ¿cierto? ¿Cuál será el fin del anticristo? Y vamos a mirar, porque alguien dirá: pero entonces ese personaje se le salió de control a Dios. ¿Será que Dios no podrá hacer nada contra él? Pues eso es lo que piensan precisamente los globalistas, ¿cierto? Lo que alguien ha llamado, o muchos han llamado, el nuevo orden mundial. Ellos pensarán que podrán gobernar indefinidamente la tierra, podrán acabar con miles de millones de personas y podrán hacer como quieran, pero Dios les permitirá por cierto tiempo y luego el Señor intervendrá. ¿Cómo terminará el anticristo? Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Y dice: y vi a la bestia
es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el fin del anticristo? Bueno, veamos el contexto. El contexto está en que el Señor Jesucristo, recuerde, luego de las bodas del Cordero en el cielo, ¿qué hace el Señor Jesús? Viene a la tierra a establecer su reino y viene con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el Señor viene con su iglesia a establecer, aleluya, ese reino maravilloso en la tierra, el que es fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces cuando el anticristo y sus secuaces ven que el Señor viene a establecer ese reino, se levantan para pelear contra ese Cordero, para pelear contra el Señor Jesucristo, y ahí es donde el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Apresa al anticristo y al falso profeta, que será precisamente un consejero espiritual, promotor del anticristo, y dice que serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Tremendo esto. ¿Cuál es el fin de tanta soberbia del anticristo? ¿Cuál será el fin de tanta maldad, de tanta blasfemia? ¿Cuál será el fin de tanta ignominia y tanta desgracia y tanta anarquía de este hombre que será lanzado al lago de fuego vivo? Tremendo esto. Y no solo él, sino que dice la palabra de Dios, amados hermanos, que allí también será lanzado el mismo Satanás. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Y dice la palabra: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? El anticristo, el falso profeta y el diablo, la trinidad satánica, que tratan de imitar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esa trinidad, el diablo, el anticristo y el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Cierto que sí? Leámoslo literalmente, el versículo 10 nuevamente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. ¿Y qué pasará allí? ¿Estarán como en una playa tomando sol y bronceándose felices de la vida? No, dice la Biblia que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Tremendo lo que enseña la palabra de Dios con autoridad, que el Señor está en su trono y ha determinado que ese malvado e impío hombre llamado el anticristo, con el falso profeta y el mismo Satanás, estarán allí sufriendo por la eternidad en el lago de fuego. Pero aquí hay una gran advertencia, amados hermanos. La Biblia dice que el lago de fuego no fue creado para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles, para el anticristo. Pero tristemente, con dolor lo digo, muchos seres humanos, miles de millones de seres humanos estarán en el lago de fuego. Estarán con el anticristo y con Satanás, y que hoy esta enseñanza nos traiga a la alerta de que nuestra alma está en juego, que necesitamos volvernos a Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 20 versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es un evento profético que nos relata la palabra de Dios que está en el futuro. El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Ahora, ¿a qué se refiere? Esta es una palabra griega que es la palabra tronos. Y esta palabra griega habla de un trono de juicio. Indudablemente este será el juicio para los que no se reconciliaron con Dios, para los que no quisieron arrepentirse de sus pecados, para los que no le entregaron su vida a Jesucristo y se lavaron con su sangre, que quizá hoy escuchan y se burlan de la palabra de Dios y blasfeman del nombre de Dios y reniegan de Dios y siguen en sus maldades, como dice aquí la palabra en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Que si vives en pecado y no te arrepientes y no le entregas tu vida al Señor Jesucristo, tu parte será en ese lago de fuego. Por eso el Señor nos dice en su palabra que hoy es el tiempo del arrepentimiento, que hoy es el tiempo de volvernos a Dios, que hoy es el tiempo de dejar lo malo y de lavarnos con la sangre de Cristo y ser vestidos de vestiduras de justicia y de salvación en Cristo Jesús. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 12, estamos en Apocalipsis 20, dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los hombres que murieron en pecado estarán frente a Dios. Y dice que los libros fueron abiertos. ¿A qué libros se refiere? Resulta que en el cielo hay unos libros donde están registradas todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias. Cada vez que hay un pecado en nuestra vida queda consignado, cada maldad y cada situación. Pero también quedará consignado cuando nos hablaron la palabra, como hoy nos hablaron el mensaje del evangelio y nosotros dijimos, no estoy de acuerdo con eso. Y esto se tendrá en cuenta. Y entonces empezará a leerse tal pecado en tal fecha, tal pecado en tal fecha, hiciste esto, hiciste esto, y las personas dirán sí, pero un día te predicaron el evangelio, sí, pero renegaste, les echaste agua caliente, los maldijiste, sí, y entonces empezará esa lista de pecados. Y conclusión, al abrirse los libros y ver las obras del pecador, sencillamente la persona quedará expuesta y se dará la sentencia al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es terrible predicar esto, es muy triste predicar esto, conmueve nuestro corazón, pero déjeme decirle que muchos no querrán a Cristo, preferirán el pecado y estarán en el lago de fuego por la eternidad. Pero hoy es el día, amados hermanos, de salvación. La palabra de Dios dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cierto que sí, y es muy importante entender, amados hermanos, que la sangre de Cristo no se derramó en vano. La Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pecado que tú hayas cometido que el Señor no pueda quitar. Pero ¿qué hay que hacer? Reconocer nuestro pecado, venir ante el Señor y pedirle perdón, y pedirle que el Señor borre nuestras maldades. ¿Cierto que sí? Ahora resulta que cuando nosotros venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, todos esos pecados que están en los libros quedan precisamente como una hoja blanca y no se encontrarán. ¿Por qué? Porque todos esos pecados fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo. Lava hoy tu vida con la sangre del Señor. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. Y dice la palabra entonces que los libros fueron abiertos y dice que fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros. Pero aquí hay algo tremendo. Dice la palabra de Dios que otro libro fue abierto, versículo 12. Dice, y otro, en la parte B, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Ahora, el versículo 15 nos complementa y nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es el registro oficial del cielo de los que son salvos. Cierto que sí, cuando usted va a entrar a una universidad, a un colegio, a una empresa o a cualquier situación de la vida, hay listas, ¿cierto? Y hay algo social, hay unas listas, y si no aparece en la lista no entra. Así similar será en el cielo. Se revisará el libro de la vida y se dirá: este personaje, esta persona está inscrita aquí o no. Y los que no estén inscritos, tristemente, irán al lago de fuego, porque en el cielo solo entrarán los que están escritos en el libro de la vida. Y usted se preguntará: ¿cómo puedo yo estar inscrito allá? ¿Cómo puede estar mi nombre escrito allá? Pues muy sencillo. Cuando tú reconoces que eres pecador, te acercas a Cristo, le pides perdón por tus pecados y le dices: Señor, aunque he sido malo y pecador, yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Yo me arrepiento y te ruego que me laves con tu sangre, y te pido y te suplico que escribas mi nombre en los cielos. Por eso, precisamente, en la oración de fe le pedimos a Cristo: escribe mi nombre en los cielos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero decirte que el lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles, no para ti. Pero allá estará el anticristo, el falso profeta, el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no se arrepienten. Pero hoy es el tiempo de decirle al Señor: Señor, perdóname por jugar con tu palabra. Perdóname por jugar con tu santo evangelio. Yo te quiero pedir que tú me perdones y que escribas mi nombre en el libro de los cielos. Yo quiero animar a todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo, o aquellos que aparentemente son cristianos pero en realidad no lo son, que hoy nos reconciliemos con Dios y hoy le pidamos al Señor que perdone nuestros pecados y que nos haga nuevas criaturas. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra, Señor. Señor, tú has determinado en tu palabra el fin del mundo, lo que sucederá. Y hoy hemos visto, Señor, ese príncipe malvado llamado el anticristo, que será echado a ese lago de fuego. Pero hoy, Señor, tú también nos estás hablando que no sigamos ese camino de muerte, sino que hoy nos volvamos a ti. Padre, hoy te rogamos que nos restaures, nos perdones, y, Señor amado, que no borres nuestros nombres del libro de la vida. En el nombre de Jesús, tú que no estás con Cristo, ahí donde tú estás, que estás apartado de Dios, ven ante el Señor y dile: Señor, perdóname, sálvame, escribe mi nombre en los cielos, en tu libro. Señor amado, yo quiero estar contigo, líbrame de esa condenación eterna. Padre, gracias por cada vida que está allí. Te damos la gloria, te damos las gracias, te exaltamos y te bendecimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Si has hecho esta oración, amado hermano, yo te quiero invitar para que escribas, o más bien llames a estos números telefónicos. Si necesitas un consejo a la luz de la palabra de Dios, si necesitas reconciliarte con Dios, si necesitas que alguien ore por ti, llama a estos teléfonos. Allí están los pastores y las pastoras, van a orar por ti y te van a apoyar en la vida espiritual, y el Señor hará esa obra maravillosa en el santo y en el bendito nombre del Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria desde ahora y para siempre.